Hola chicos, buen día. Vamos a introducirnos ahora en una parte importante en los negocios internacionales. Entonces, haciendo una recapitulación, pues desde el inicio miramos cuáles eran las variables y cuál es el contexto nacional e internacional en el medio del cual se hacen los negocios internacionales, cuáles son las variables como de análisis más propias del comercio, del comercio y de los negocios internacionales. Y hemos venido viendo el encadenamiento que existe en el proceso de internacionalización de los bienes y servicios de un país como el nuestro en las dos modalidades de exportación e importación. Vamos ahora a ver un poco como los fundamentos de la integración económica y por qué el ejercicio o las tendencias históricas de intercambio de bienes y mercancías en las naciones que son pues el ejercicio central de los negocios internacionales, de la internacionalización de bienes, pues ha provocado una tendencia de integración comercial entre las naciones. Entonces vamos a ver algunos elementos de ella y después, posteriormente, en las siguientes sesiones vamos a ver ya, digamos, la fase micro, la fase operativa de la internacionalización que tiene que ver con el aduanaje, con el modelo aduanero y todo el proceso aduanal que existe. Entonces les deseo un feliz día, que vean los videos y ya nos volvemos a encontrar. Esta frase quiero que la tengan muy en mente. Lo que siempre he tratado de que ustedes mismos sean primero capaces de ser autocríticos y después ser capaces de ser críticos con el trabajo del otro, si sea muy amigo mío, si sea nuestro hermano. Tenemos que tener capacidad de crítica porque no creo que todos lo hagamos bien y creo que todos estamos en capacidad de mejorar lo que hacemos. Por eso traje esta frase de Cortázar: cada vez sospecho más que estar de acuerdo es la peor de las ilusiones. Bueno, vamos adelante. Antes de empezar a hablar de qué es la integración económica, la conceptualización de las modalidades, quiero que nos ubiquemos en el hoy para ir hacia una historia. Y la historia de hoy es que la OMC pues, es la entidad que se encarga de regular las relaciones comerciales en todo el mundo entre las naciones y de la que, además de las naciones, todos sus públicos y privados que hacen parte de cada nación. Entonces, recordemos que la OMC es una organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. ¿Sí? Básicamente ese es como el objetivo de ellos, es ayudar a los productos, a que los productores de bienes y servicios y los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Creo que es como la que nos regula. Entonces siempre tenemos que tener en mente que toda actividad exportadora o importadora, siempre hay un faro que nos debe iluminar tanto normativamente como procedimentalmente, y es la OMC. Y quiero que recordemos siempre cuáles son esos principios de la OMC que deben además regir el comercio mundial. Yo no renuncio a la idea de que podamos ser una gran comunidad humana en un futuro. Creo que las barreras, alguna vez leí un texto de un ambientalista, Ernesto Bull, que decía que las fronteras solo están al oriente, al occidente, al norte y al sur, sino que están aquí en la mente de nosotros. Y creyendo en eso, pues creo que podemos avanzar en muchas formas de integrarnos. Entonces esos principios son muy importantes porque no podemos perder ese origen y ese oriente, ese faro que nos ilumina. ¿Y cuáles son? Pues el primero es la de no discriminación. Y no la discriminación en el sentido de que los interlocutores comerciales no deben discriminarse entre sus propios productos, servicios o nacionales y los productos y servicios nacionales de otros países. Es decir, yo no puedo, a la hora de querer integrarme comercialmente con una región o con un país, decir que sí, que no, porque es muy de ese país o muy de este país. Yo creo que si a nosotros nos dijeran que nuestros acuerdos comerciales, nuestro café, toda nuestra artesanía, toda nuestra industria del turismo y de servicios de turismo nos la habitaran, pues uno no se integraría con ellos. Entonces yo creo que eso es un primer punto a tener en cuenta. Cuando nos integramos comercialmente debemos haber estudiado muy bien cómo producen y qué producen las otras naciones para no tenernos que llevar y caer en este tipo de actitudes de discriminación. Eh, Ser más abiertos. La disminución de los obstáculos comerciales es una de las formas más evidentes de fomentar el comercio. Creo que lo hemos hablado desde el principio. Creo que hay unas formas de proteccionismo que para la época ya no va bien
que la sigamos utilizando. Yo creo que podemos intentar proteger nuestra economía y nuestra industria y nuestra producción de manera paulatina, ir desestructurando esas barreras que les tenemos, y en lo que tenemos que invertir es en investigación y en acompañar a nuestros productores a que sean más eficientes en la producción, y no mantener ese tipo de barreras que, como saben, son los aranceles, las cuotas de importación o la restricción a algún tipo de productos. Un tercero es el ser previsible y transparente. Las empresas, los inversores y los gobiernos de otros países deben confiar en que no se establezcan arbitrariamente obstáculos comerciales. Es decir, nosotros no podemos, a la hora de entrar a integrarnos con una nación, inventarnos nuevas formas de barreras que no existían, ¿sí? Entonces no podemos tampoco permitir que nuestros productores nacionales empiecen a manipular los precios y hacer unas competencias desleales en precios internamente para presionar los precios externos. Entonces yo creo que esas prácticas del dumping, del trust, pues son muy importantes que no las tengamos. La idea es que si yo entro a integrarme económicamente, pues debo hacerlo de forma tal que sea con mis productos de origen con los que yo compita, y no que pase por nacionalizar productos que no son míos, que son de otros países, o permitir que otros países lo hagan y los pasen por mí, por mis cuentas, que porque yo tengo un acuerdo comercial con otros. Entonces, yo creo que eso nos debemos cuidar mucho. Ser más beneficioso para los países en desarrollo. Yo creo que si nos organizamos desde las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, y se ha venido creando una cantidad de instancias internacionales, en este caso como la OMC, es pensando en que si jalonamos la producción de bienes y servicios y el comercio internacional de bienes y servicios de naciones que todavía no están bien desarrolladas, eso nos va a traer mucho beneficio a todos. Creo que alguna vez en clase ya les expliqué por qué a veces tenemos que tomar el riesgo de importar ciertos productos que quizás también producimos, pensando que en un futuro podamos comercializar otro tipo de productos que los terceros no tienen y que nos pueden llegar a comprar. Y en último lugar, proteger el medio ambiente. Yo creo que la crisis climática no es un chiste. Creo que ya todos le hemos ido dando cuenta de cómo es que se está dando, y que tenemos que todos jalar para allá. Tenemos que ser mejores consumidores, consumir menos luz, consumir menos agua, proteger las fuentes de agua, y obviamente cuando producimos bienes y servicios como por ejemplo los vestidos de baño de mis amigos Pablo y María Carolina, pues estos productos tienen que cumplir ciertos estándares, así como la forma en que yo cultivo el aguacate o produzco la uchuva. Entonces, creo que esos son los principios que debemos seguir, y creo que quería que los tuvieran ahí en la mente como ese piso donde nos vamos a revisar cómo han sido los procesos de integración económica en los últimos años. Cuando hablamos de los últimos años, son los últimos 60, 70, 80 años ya. ¿Dónde nació esto? ¿Dónde arrancan los procesos de integración? Esto arranca hace mucho tiempo ya, digamos, la Confederación Germánica, cuando creó su zona aduanera, llamada Zollverein, en 1833, empezó a entender que moverse en bloque era mucho más negocio, en una época que todavía existían los grandes imperios, y que para poder competir o inclusive defenderse de esos grandes imperios, pues era mejor estar más federados, era mejor ser más, con reglas parecidas, y que intercambiando bienes y servicios dentro de esa confederación germánica pudiesen ellos tener mayores ingresos, tener una balanza comercial mucho más alta. Después, un segundo momento fue el periodo de entreguerras, ¿cierto? La primera guerra de 1917-16 y la segunda guerra, pues allí pasaron muchas cosas. Producto de la primera guerra, a Alemania le toca asumir mucho la responsabilidad, y al asumir esa responsabilidad asumió una idea de reparación. Esa idea de reparación trajo
una hiperinflación a Alemania y tuvo un coletazo económico muy grande a los demás países, generando no solamente inestabilidad económica y financiera, sino ciertas estanflaciones en las economías, cierto paro en la economía. ¿Qué hizo esto? Que históricamente hubo una regionalización del mundo, y esa regionalización histórica hizo que esas naciones se empezaran a integrar un poco más entre ellas para evitar que las potencias mundiales, digamos, dominaran mucho más allá de su capacidad y empezaran a poner condiciones, ¿sí? Y darle un poquito más de estabilidad económica a esto. Entonces empezó a regionalizar. Entonces la América se empezó a integrar más, de allí el predominio o la influencia de América del Norte sobre la América del Sur, y en Europa estas zonas que ya venían dándose, de allí se da entonces la Revolución Rusa, y en esa Revolución Rusa pues Rusia termina integrando mucho la región y hasta pues consolidándose más como territorio. Hasta allí bien, llega una Segunda Guerra Mundial pues que pone el mundo patas arriba, que pone el mundo en crisis en general, y obviamente pues desbarajusta la economía de una forma tal que a todos nos tocó sentarnos a pensar en cómo barajar una siguiente etapa para este mundo. Y digo una siguiente etapa para este mundo y es que en primer lugar pues nos masacramos de una manera imperdonable, no solamente la cantidad de muertos, millones de muertos, sino la forma en que lo hicimos, la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki, la forma en que Rusia vence a los alemanes, las cantidades de muertos, la forma obviamente en que Alemania arrasa con el pueblo judío. Entonces esto desbarajustó toda Europa, que era asumiendo como toda Europa el primer socio comercial de Estados Unidos, el más poderoso. Entonces Estados Unidos se ve enfrentado como una situación que tiene unos componentes políticos y unos componentes económicos. Estados Unidos pierde su principal socio comercial con quien tenía una balanza de pago superavitaria. Era más lo que importaba Europa de Estados Unidos que lo que Estados Unidos de Europa. Europa era estable porque como todavía tenía colonias, ahí era que cuadraba su balance comercial. Entonces Estados Unidos se ve que se le abre un hueco muy grande y que la tendencia sería que en una reconstrucción autónoma de Europa, pues Europa lo que iba a recurrir era a sus colonias y a sus ex colonias para poder volverse a reconstruir y generar unas economías. Entonces iba a dejar de lado a Estados Unidos y se iba a abrir un campo para que hubiese un comercio internacional y una integración económica mucho más fuerte entre la Europa y sus colonias, dejando de lado a Estados Unidos, y Estados Unidos se quedaría con un mercado que todavía era pequeño para esa época, que era el latinoamericano. Entonces, como se veía que se empezaban a caer los imperios y el poder colonial de Europa, eso iba a generar inestabilidad política. Y ahí es donde entramos en el escenario de la Guerra Fría. Y en términos económicos, como ya lo dije, había una reducción de las exportaciones de Estados Unidos a Europa. Eso le dice a Estados Unidos, tenemos que intervenir, y tenemos que intervenir primero por la estabilidad política, hay que detener el crecimiento del comunismo, pero también y primordialmente por razones económicas, como ya lo dije. Entonces, allí ellos inventan lo que llaman el Plan Marshall, que es el plan para la reconstrucción de Europa, y básicamente por unos criterios, es unos créditos condonables, unos recursos casi que entregados para que se reconstruyan las principales ciudades, empezando por las que hayan quedado más devastadas, las que tuvieran más riesgo de influencia del comunismo y las que tuvieran pues un potencial económico muy grande. Entonces, ¿qué era la reconstrucción? Era la reconstrucción física de las ciudades por la reconstrucción de la capacidad productiva industrial y la capacidad de comercializar e intercambiar. Pero detrás de eso había unas ciertas condiciones, como era eliminar las barreras, el proteccionismo y propugnar por un mayor intercambio. Entre otras cosas, esto no es otro fenómeno que el libre cambio, ¿cierto? Empiezan a salir unos pactos globales, se da la Carta de las Naciones Unidas y empiezan a nacer todos los acuerdos y todos los pactos globales de Naciones Unidas en el comercio, en las migraciones, en el trabajo, en el trabajo infantil, en el cuidado de los niños, en el rol de la mujer y todas las formas de discriminación y obviamente en el comercio. Entonces allí es el sustento
de todos los procesos de integración económica actuales y contemporáneos. Bueno, chicos, esta es la segunda parte y la parte final ya de nuestro componente conceptual de esta sesión de hoy, 3 de abril. Continúo entonces con ustedes y ya pasamos a lo que es la conceptualización de la integración económica. En el documento Fundamentos de Integración Económica lo definen como la integración de diversas economías para agruparse alrededor de una forma concreta de organización económica y comercial a través de la cooperación conjunta de países interesados en obtener mayores beneficios de los intercambios comerciales y más prosperidad para sus economías. Antes del comentario, revisemos una de un documento que se ha sido como la guía para este proceso. Se llama Introducción a la Integración Económica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del profesor Hernando Villamizar Pinto. Entonces él habla que es un proceso a través del cual los países participantes convienen en eliminar los derechos arancelarios y las restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios, pudiendo estas medidas acompañarse de políticas comunes en lo económico y lo social. También habla que es una ampliación del espacio económico entre países que tenían mercados separados para construir un solo mercado de dimensiones mayores, una dimensión económica y una dimensión política. Él anota y dice, ojo, pero la integración económica implica la transferencia de cierta parte de la soberanía de mi Estado a instituciones comunes creadas para adelantar su desarrollo y vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Tales compromisos deben llevarse a la práctica de manera gradual, con el fin que no causen trasmatismos. Las decisiones que se adopten deben ser productos del consenso y no de la imposición, y requieren un espíritu de solidaridad entre los países participantes. Entonces, esta conceptualización nos permite decir, mire, nos integramos porque podemos obtener beneficios todos. Entonces, como la conceptualización básica del comercio internacional, y cuando definíamos las variables, veíamos que aquí hay un deseo de ganar todos, ¿cierto? Entonces yo me integro porque quiero ganar. Ahora, no siempre se gana sola y exclusivamente en lo económico, no, sino también en lo político. Si yo armo un bloque entre, como alguna época se veía venir entre Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, si ellos se integran, seguramente económicamente les traían beneficios entre ellos, pero era también una forma de decirle a Estados Unidos, ojo que si usted tiene a Colombia y tiene a Perú, nosotros aquí en América del Sur no estamos solos. Y si a eso se sumaba Argentina, armaban un bloque mucho más grande. Seguro que me va a haber beneficios económicos, pero da también un rol mucho más político de la integración. En ese sentido, cuando nos integramos, el ejemplo más grande y bello que hemos tenido en la historia de la humanidad es la Unión Europea, que ya vemos cómo se va haciendo aguas, cómo empiezan a contradecirse y a tenerse que reinventar. Ya Gran Bretaña se sale, Inglaterra se sale de la Unión Europea y empieza a generar preguntas. Pero hasta este momento es como el momento, la etapa de maduración más grande de un proceso de integración económica. Entonces nos unimos porque podemos competir mejor, porque sumando ventajas comparativas o competitivas, como bloque podemos ser más competitivos y generarnos beneficios mutuamente y para competir con otros. También porque políticamente puedo tener un papel más relevante en el concierto de las naciones y hombre, con todo lo que está pasando, coronavirus, China, Estados Unidos, Rusia y todo esto, no deja de siempre venir la reflexión sobre que el mundo de las naciones es como el mundo de los seres humanos, es un mundo de transar, de negociar las contradicciones. Entonces, si yo como nación puedo estar mejor respaldado, pues eso es lo que buscaría hacer. Las formas de integración económica, pues en la academia define estas cinco, son la zona o área de libre comercio, que lo que busca es eliminar gradualmente los derechos arancelarios y las restricciones al comercio, las licencias previas, las cuotas de importación, otras medidas de carácter monetario y financiero cambiar, es decir, las otras barreras al comercio. ¿Qué otra característica tiene? Que los países miembros pueden mantener su propio arancel nacional y su propia política comercial frente a terceros. Es decir, si Venezuela y yo nos unimos en un acuerdo comercial, si bien entre nosotros hacemos una eliminación gradual de las barreras arancelarias y de los aranceles, yo puedo mantenerla con otros países contiguos. Así mi vecino con el que estoy haciendo el acuerdo tenga un acuerdo comercial. Entonces, así Venezuela tenga un acuerdo con Ecuador,
Si yo solo estoy haciendo un acuerdo con Venezuela, yo puedo mantener un arancel con Ecuador diferente, así Venezuela no lo tenga. La unión aduanera, pues además de que elimina sus derechos arancelarios, quiero que tengan en cuenta una cosa, cada que nombremos un eslabón adicional, es que este ya trae lo anterior y se le suma algo. Entonces, en este sentido, la unión aduanera le suma a la ley de libre comercio, que además de eliminar los derechos arancelarios y restricciones al comercio mutuo, se adopta una tarifa o arancel externo común aplicable a las importaciones provenientes de países terceros. Entonces, usted y yo nos hacemos un acuerdo comercial para intercambiar bienes y servicios de origen, pero pactamos además que estos cafés que producen nuestros vecinos van a entrar a nuestros países con una tasa arancelaria igual a la suya y a la mía, para los dos, compartida. ¿Cierto? Entonces ahí ya hay, ¿qué quiere decir eso? Que aquí tiene que haber una armonización de ciertos elementos de política económica mucho más grandes, como lo que tiene que ver con la moneda, con la competencia, con todos los certificados que se demandan a la hora de importar productos. Entonces vamos armonizándonos también en ese sentido, es decir, hay un poquito más de normalización. Después el mercado común trae lo anterior y es una etapa más avanzada que consiste en que se permite el libre movimiento de los factores de producción. Pues ya no solo intercambiamos bienes y productos, sino que yo permito que el capital y el trabajo también fluyan libremente entre nuestras dos economías. Entonces mire que cada vez, además de intercambiar productos, además de tener un área común y unos aranceles comunes con terceros, además de eso y tener una articulación de otras políticas monetarias, yo ya permito que mis factores productivos transiten entre las dos naciones. Entonces la consolidación de filiales, la capacidad de competir desde la otra nación hacia otros terceros es mucho más grande y ese flujo de capital también permite formas de inversión extranjera directa, permite otros flujos económicos que nos acercan y nos ponen en otro lugar de competencia con terceros. Y el grado que le sigue es la unión económica, que en esta etapa se llega ya a la armonización de políticas económicas y sociales. Es decir, ya pensamos en monedas comunes, ya pensamos en que los efectos que también tiene el comercio internacional pues benefician socialmente a nuestras naciones. Ya tengo toda esa ya intercambio bienes y servicios, ya soy un frente común ante terceros, en lo arancelario, en las normas y restricciones para competir con terceros, y además ya tengo unas políticas económicas que van muy de la mano. Me preocupo más por la situación y la fortaleza o debilidad de las monedas extranjeras, por la balanza de pagos de mi socio. Bueno, vamos integrando más y ya que mis políticas, además, económicas y sociales vayan de la misma mano. Y la integración económica total es el último eslabón. Entonces, aquí además ya decimos, bueno, listo, como ya estamos integrados económica y socialmente, nombremos unas instancias político-económicas que nos rijan, ¿cierto? Entonces, ya no solo es mi banco central el que va a, a cuidar de nuestras monedas, sino que construimos un banco central para ese acuerdo comercial entre las naciones que hagamos, que estemos integrados en ellas. Pero además entonces quiero que legislemos en todas las materias de las políticas de una nación, quiero que legislemos para todos. Entonces, en lo ambiental, que esas 2 o 3 o 4 naciones que están integradas hagan parte de ella, que en lo económico, que en el manejo del agua, que en una política de industrialización, que sea común, ¿sí? Una política de migraciones. Entonces ya empezamos a hacer una integración mucho más alta y casi que podríamos decir que somos una supranación entre quienes nos estemos integrando, ¿cierto? Como decía, hasta ahora solo la Unión Europea es la que ha alcanzado esos grados, tienen un Parlamento Europeo, tienen elecciones europeas, tienen políticas comunes europeas, tienen Banco Central Europeo, tienen bancos de segundo piso propios para solo Europa y obviamente tiene una relación multilateral con Estados Unidos, con la OMC, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial muy diferente. La capacidad de negociación ya es muy diferente. Hay otros tipos o formas de integración, que es cuando solamente hay naciones que tienen acuerdos comerciales, como nosotros, que tenemos 15, 16 acuerdos, pero hacemos un acuerdo para la integración minero-energética con otras 2 naciones con las cuales no tenemos acuerdos.
o globalmente hacemos unos acuerdos sobre ciertos renglones de la economía, esta es más natural, o hacemos una integración estratégica porque me interesa mucho el tema del agua y los israelitas tienen un manejo del agua y tienen unas tecnologías muy importantes. eh, y así con otras naciones. Son parciales, graduales y se pueden realizar incluso existiendo otros tipos de acuerdos como ya lo dije. ¿Qué efectos tienen? Pues bueno, el primero es que haya más comercio. Yo me alío comercialmente con alguien, es para que nazca o se fortalezca ese comercio con esa nación. Obviamente ese comercio con esa nación empieza a generar desviaciones del comercio. Cuando hablamos de desviación es que yo empiezo a sustituir. Si yo me alío con China, con quien no tenemos un acuerdo comercial, yo puedo dejar de estar dependiendo de mi intercambio comercial con otras naciones porque sustituyo productos que importaba por otros porque por allí los voy a conseguir más baratos. Pero hay unos efectos también dinámicos en esa integración económica. Empezamos a construir economías de escala. Entonces, si juntos producimos soya, si juntos producimos arroz y si juntos nos abastecemos, podemos empezar a construir economías de escala. Es decir, que si yo necesito arroz, que produzco menos arroz que lo que produce Ecuador y Perú, pero ellos necesitan la soya que yo produzco en grandes cantidades, intercambiando entre los tres, podemos empezar a elevar un poco más la demanda de esos productos y beneficiarnos todos. Accedo a mercados con costos con costos, con mejores costos para mis importadores o con mejores costos para mis exportadores. Y además hay un efecto muy importante en esa desviación, en esa creación de comercio, y es que empiezo a, a afectar positivamente a terceros. Es decir, un producto de origen mío, que es producto de origen un 60-70%, necesita un insumo básico que lo traigo de otra nación. Al intentar exportar más con mi nuevo socio comercial, pues se ve beneficiado el tercero. ¿Qué tienen en cuenta los acuerdos comerciales? Pues tienen unos objetivos, unos órganos institucionales, un programa de liberación comercial, los plazos y las modalidades con que se van derrumbando esas aranceles, unas normas de origen, entonces yo empiezo a definir qué es de origen o no, qué bienes están íntegramente producidos, un criterio de porcentaje, cuando el bien no es 100% de origen, entonces en términos de valor CIF-IFOP del producto del insumo, yo hago una balanza ahí, qué tan nacional es, lo mismo el criterio de elaboración, qué tan nacional es, defino unos requisitos específicos para los productos entre los cuales nos vamos a integrar, no es necesario y obligatorio que nos integremos en todos los productos de la economía de ambas naciones, unas normas técnicas que definen unas especificidades del producto, dimensiones, materias primas, calidad, seguridad, la terminología en la que nos vamos a entender, unas medidas fitosanitarias, unas medidas de salvaguarda. Entonces yo me alío comercialmente con usted, pero resguardo este producto, no lo someto a la integración comercial, o unas compras oficiales. Entonces permito que eh, todas las empresas registradas en mi socio, en el país donde mi socio comercial está, puedan venir a participar de toda la contratación pública en esta nación, la inversión, entonces nos comprometemos a que en este plazo, además de derrumbar unos aranceles, entonces vamos a invertir en ciertos renglones de la economía de mi nuevo socio. Hay un comercio de servicios, define unas normas sobre propiedad intelectual, unas instancias de solución de controversias y unas disposiciones sobre productos agropecuarios, disposiciones sobre medio ambiente, el movimiento de las personas, la migración de los bienes, de la forma en que se les paga, y otro tipo de disposiciones como la duración, la adhesión de otras naciones, las denuncias y las medidas transitorias. Esto lo hago rápido porque es que estas, una, dos, tres slides son producto de la investigación que ustedes van a hacer. A cada uno les va a tocar asumir un acuerdo comercial que Colombia tiene, van a hacer una investigación sobre el acuerdo y van a hacer un PowerPoint con estos puntos de estas tres. ¿Sí? Pero adicionalmente van a hacer un video donde en 5 minutos van a contar los rasgos generales de ese acuerdo general, en qué nos beneficiamos a partir de estas tres slides que les estoy mandando, que ya les voy a subir. Los espero en los 15 minuticos de cierre de la sesión para las preguntas que tengan en términos conceptuales y metodológicos. Ya nos vemos, chicos. Muchas gracias. Aquí termina esta segunda parte.